continuación, un segmento bien importante. Esta mañana tenemos, como habíamos anunciado hace ya desde el viernes, durante el fin de semana, tenemos la visita de 3 pastores conocidos en Puerto Rico, los 3, que llevan muchos años en el ministerio pastoral, ¿verdad? Dirigiendo la Grey, algunos tal vez de manera directa. Es el caso de William, no está pastoreando una iglesia, está ocupando una posición diferente a la organización a la que él pertenece. Y el tema es un tema, ¿verdad? Necesario en este tiempo que estamos viviendo. No deja de ser un tema difícil, pero los temas difíciles, ¿verdad? La iglesia los tiene que seguir afrontando. Y es el tema, ¿debe hablar un pastor de política? Esa es la pregunta que hemos formulado para hacer esta promoción. Y los 3 están aquí en el estudio de 97.7 Nueva Vida. Le damos la bienvenida esta mañana. William, buenos días. Buenos días y un saludo afectuoso a toda la audiencia de Nueva Vida. Jorge Lucas Escribano. Les saludo en el nombre de Jesucristo, el testigo fiel. Juan Ramón Agosto. Bueno estar aquí con todos ustedes, una gran bendición y esta oportunidad, así que les saludamos a todos. Bendiciones. ¿Quién rompe el hielo del primer comentario de esa pregunta? ¿Debe un pastor hablar de política? William. Te doy romper el hielo. Gracias, Mato. Gracias por esa deferencia. Bien, para hablar de ese tema, primero habría que definir lo que es política. Y la política la podemos en forma simple decir que es aquellos procesos o procedimientos de organización y gobierno de una sociedad, de una comunidad. En otra palabra, todo aquello procesal para que una comunidad pueda echar hacia adelante es lo que se llama política. Y entonces, muchas veces se le da una connotación negativa, pero yo creo que básicamente tenemos que ir a la raíz de lo que es realmente la palabra política. Ahora, cuando hablamos de pastor, pues pastor es aquel que le da orientación y ayuda a aquel grupo dentro de esa comunidad que él tiene como responsable a tomar decisiones. Por tanto, está dentro de todo ese andamiaje, de toda esa estructura de procesos que rigen la comunidad. Por tanto, tú no puedes separar al pastor de ese ambiente, está ahí, tiene que tomar decisiones dentro de ese ambiente. Por tanto, el pastor es responsable de orientar, de capacitar a sus feligreses dentro de los sistemas estos políticos. El problema es que hemos tratado de enanejar la iglesia de esos procesos cuando eso es parte nuestra. O sea, nosotros estamos viviendo en un sistema de reglas, procesos, leyes que se aprueban, que forman todo este andamiaje político que, ¿verdad?, nos rige. Por tanto, el pastor tiene que tomar una posición activa en orientar a sus feligreses. Ahora, o sea, no sé si vamos a profundizar más o luego seguimos hablando del tema, porque yo creo que un pastor tiene la responsabilidad de orientar políticamente a sus feligreses. O sea, el hecho de que oriente políticamente no lo convierta en un político, que es lo que tiene que entonces él tener cuidado. O sea, él puede orientar, ayudar, porque recuerda que la congregación se compone de una diversidad de personas que piensan en forma diferente y hay que respetarlo. Estén bien o estén mal, hay que respetarlo. Así que el pastor tiene que orientar y tiene que asegurarse que él orienta adecuadamente de acuerdo a unos principios. Y ahí pues tenemos que nosotros entender que nosotros tenemos un proceso de pensamiento. Nosotros tenemos creencias, filosofías, principios, y esos principios los conceptualizamos. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, las creencias es todo aquello que yo supongo que es verdadero. A través del conocimiento y a través de la experiencia yo llego a una conclusión de que algo es verdad. Por tanto, si eso es verdad, yo entonces lo asumo, lo tomo como mío y lo defiendo. Y ahí es donde entra entonces la filosofía. La filosofía mía va a ser que yo le voy a poner sentimiento a esas creencias. Yo voy a defender eso que creo. Entonces, una vez yo defiendo eso, establezco lo que llamo principios, reglas, para poder guiar mi conducta de acuerdo a esa filosofía y esas creencias que tengo. Y ahí es donde está el desfase de muchos cristianos. Sus creencias no van a la par con sus principios. Porque si yo creo firmemente que Cristo es el dador de la vida, que Él es el que tiene el derecho a quitarla y a darla, entonces, ¿cómo yo voy a apoyar a alguien que no cree en eso? Que favorece el aborto, por ejemplo. Que favorece el aborto. Como si la Biblia me habla del matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿cómo yo voy a aprobar y apoyar a personas que están en contra de eso? O sea, que nuestros principios
muchas veces no están a la par con nuestras convicciones y creencias. Entonces está el otro punto que es conceptualizarlo. O sea, yo tengo que predicarlo, yo tengo que anunciar esos principios y esa filosofía, esa creencia que yo tengo. Y ahí donde yo creo que la iglesia ha perdido de perspectiva su función dentro de la sociedad. Yo creo que la iglesia tiene que envolverse en los procesos políticos, no ser politiquero, ni ser esto, ¿verdad? Un fanático de unas ideas en particular, sino que defienda aquello para lo cual, ¿verdad? Nuestra esperanza, como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:15, o sea, nosotros tenemos que defender, dar razón en defensa de lo que creemos, o sea, con mansedumbre, como se ha estado haciendo, con respeto, pero defenderlo en cualquier ambiente, en cualquier lugar. ¿Por qué la iglesia ha cogido miedo? Le pregunto a Juan Ramón o a Jorge Lucas. ¿Por qué la iglesia, basado en el comentario que acaba de hacer William, le ha perdido miedo a hablar? ¿Por qué el comentario una iglesia políticamente correcta es lo que se puede percibir ante la ausencia de una voz pastoral que pueda orientar a toda la feligresía como establece William? Yo creo que la historia en Puerto Rico. Pégate un poquito más, William. La historia en Puerto Rico nos enseña que cuando la pastoral de años atrás simplemente no mezclaba una cosa con la otra. Pero en la actualidad nosotros tenemos que entender, y voy a hacer alusión a una lectura que es el preámbulo de la Constitución, es parte de lo que presenta el derecho constitucional que tenemos nosotros como ciudadanos, porque el hecho de que yo sea pastor no me elimina mi derecho constitucional en el país. Exacto. Y entonces en ese proceso la gente tiende a pensar, pues ven acá, porque tengo una función pastoral, no tengo voz, no tengo representación en términos políticos. No, Puerto Rico es un país político, punto. Si nosotros nos vamos a salir de esa ventana, y aunque, ¿verdad? Entiendo lo que el reverendo quiere decir en la mañana de hoy, Hernández, cuando él dice, nosotros no queremos sonar políticos. Oye, la situación democrática dice que el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad puertorriqueña. Dice que entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde el orden político está subordinado a los derechos del hombre. El poder político está subordinado a mi derecho. Por lo tanto, dentro de mi derecho, como constituyente, yo tengo toda la libertad de hablar. Yo no tengo el poder de ¿cómo te digo?, de tomar una determinación por los Lucas. Porque el derecho eleccionario es propio y personal de cada persona. Perdona que te interrumpa, eso tiene una razón de ser, porque es el pueblo el que crea el Estado. O sea, los ciudadanos delegan unos derechos que tienen y le dicen, ok, yo voy a ceder esto y tú vas a organizar y tú vas a implementar el orden social. Pero por eso tú ves que en muchas de las constituciones hay una carta de derechos de la persona y dice, yo te di estos poderes, pero no abuses. Yo tengo libertad de expresarme, a reunirme, a tener adoración, ¿sabes? Sí. Así que perdona esa interrupción, pero es vital. No, lo estamos enriqueciendo. Y es vital y necesaria. Y por lo tanto yo creo que la pastoral en Puerto Rico tiene que saber de derecho constitucional, tiene que saber cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras responsabilidades en el proceso. Hay mucha inocencia por falta de conocimiento en eso mismo que acabas de decir. O sea, el pastor puede estar errando porque le falta ese conocimiento, Sí. o lo tiene y el miedo lo detiene. Mira, puedes tener un abanico amplio, pero la gran mayoría, si tú haces un censo, no solamente de pastores, haz un censo en el pueblo puertorriqueño, preguntar a la gente cuánto conocen de su constitución. Vamos a ser honestos, la gente no sabe de la constitución, no saben, no llega ni a un 1% en términos de saber que la constitución establece hasta dónde llegan los poderes que la asisten. El poder ejecutivo, el poder del gobernador, el legislativo, el judicial, está todo escrito ahí. En ausencia de un gobernador, ¿cuál es el orden correcto? Eso está en la Constitución, pero la gente no lee. Tú vas al concepto de la Constitución y tienes
8 supersecretarios que él va a nombrar y que se los aprueba con consejo del Senado, sin participación directa de la Cámara de Representantes, con excepción del secretario de Estado, que se requieren de ambos cuerpos. Entonces, si nosotros no sabemos de ley electoral como ciudadanos en el país, adolecemos de la visión, conocemos de la palabra, conocemos del orden bíblico, cristiano, moral, pero somos responsables de donde nosotros vivimos. La ignorancia de la ley no te exime del cumplimiento de la misma. Y en el momento en que tú la desconoces por 2 razones. Porque no la conoces o por ignorancia voluntaria. Porque hay gente que dice, mira, yo no me voy a meter en eso. Tú has escuchado gente decir, no, yo no me voy a... Para eso hay gente. Pero después, cuando pasan leyes que ponen en peligro la misma libertad constitucional que nos da el derecho a la expresión de nuestra expresión religiosa, entonces nosotros somos los que odiamos, y lo voy a decir así, Sí. porque para la minoría nosotros odiamos. Y el problema de esto no es lo que nosotros no hacemos o la gente diga, porque tú tienes una minoría y una mayoría silente. Pero entonces tienes un pueblo completo que está constantemente oyendo odio, 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 odio. Si el asunto de género es un asunto personal, electivo de la persona, porque el Departamento de Instrucción Pública tiene que venir a enseñarle a los hijos míos en cuanto a elección de género. Eso se lo enseño yo como papá. Ajá. Pero no es eso, es que te quieren homosexualizar al niño y lesbianizar a la niña como una agenda. Como si donde fuera te dicen normal. que eso combate la violencia, lo cual no es cierto. Es una mentira. Esa es la razón para injertar eso dentro del sistema. Mira, vamos a confrontar el maltrato. El maltrato de menores no se debe a si la persona sea o no un pervertido sexual o no. Es porque o son negligentes que no cuidan a sus hijos o hacen un acto dirigido a causarle daño. Y para eso no es cuestión sexual, es una cuestión de formación, de valores, de ser padres o no ser padres. Pero disculpa que interrumpa algo aquí. Uno de los problemas que ha habido en la iglesia es que hay un issue histórico. ¿Cuál es? Que siempre nos dijeron que la política era del diablo y del mundo, y que la iglesia estaba para proclamar el reino de los cielos, lo cual es cierto lo de proclamar el reino, pero ¿qué pasa? Que y eso es un error histórico, porque cuando tú vas a Génesis capítulo 1, Dios hace al ser humano para que administre la creación. Y eso incluye el ejercicio político. El Estado debe adorar a Dios. Las artes deben adorar a Dios. La economía debe adorar a Dios. Y cuando hablo de adorar a Dios, no hablo de adorar como un issue devocional, sino respetar los valores. Un ejemplo, como nos hemos apartado de esos valores, la corrupción es normal en Puerto Rico. Perdonen y yo sé que esto no es la posición de Nueva Vida ni de mis compañeros aquí en esta mañana, mis hermanos en Cristo, pero esto es un pueblo pillo. O sea, la pillería en Puerto Rico es ya normal en el pueblo. Aprobaron el PUA y está todo el mundo robando. Tú sabes, el que tiene un pillo de luz en el contador, el que se está robando el agua, barrios completos robándose el agua. Vete allí a Playita y vete a todas esas áreas de San Juan, se están robando la luz. Y si va un camión de energía eléctrica a cortar la luz, se meten los del punto a amenazarlos con armas de fuego. Pues mire, es una corrupción social. Tú lo tienes ahí, no solo el Estado. Ahora mismo hay una controversia sobre el Contralor de Puerto Rico, sobre debe ser un contable o no. Yo les tengo que decir esto. Los mismos contables permitieron la corrupción. Y te voy a dar un ejemplo constitucional. La Constitución dice hasta dónde se endeuda el pueblo. Sí, hay una camisa de fuerza que don Luis Muñoz Marín le impuso esa Constitución donde él decía, mira, para lograr que la gente venga a hacer inversiones a Puerto Rico, vamos a poner en ese documento que el Estado se endeuda hasta aquí y el que le preste al Estado cobra primero. Eso dijo ese documento. Pues vinieron los genios, los contables, los CPA. Hay una pandilla de CPA, y perdonen que use ese ejemplo tan gráfico, que dijeron, mira, no hay problema. ¿Cómo nos salimos de la Constitución? Pues solo un contable tiene la brillante idea de decir, pues vamos a crear la deuda extraconstitucional. Oye, suena bien. Sí. ¿Sabes? Es contable. Y tenemos un país en quiebra gracias a esos CPA que asesoraron a esos políticos, crearon ese concepto. Este país está en quiebra. Entonces, nombran a un individuo que no es contable, pero es abogado, que la canta como la ve. Ese es un peligro. ¿Por qué? Porque como la va a cantar como la ve y no pertenece a la pandilla, pues no lo van a confirmar
no va a tener oportunidad. Y encima de eso es cristiano. Ahí hay un pequeño problema. Y yo se lo zumbo y ustedes después resuelvan, pero eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Si tú tienes valores cristianos, el grupo de odio te va a caer encima. Y la iglesia tiene que asumir postura. Dejar esa cuestión histórica de que como eso es del diablo. No, eso no es del diablo. Dios hizo una creación para que la creación lo adore. Si vivimos como Dios dice, no tendríamos ese problema de corrupción. Aprovechando la coyuntura de lo que menciona el compañero Lucas Escribano, o sea, eso ha estado bien arraigado en la cultura puertorriqueña de que la política es pecado. O sea, que es un error craso, que es lo que nos ha llevado a donde estamos ahora. Gente capacitada que pudo haber estado en lugares de prominencia hoy en gobierno, no lo están porque le dijeron que eso era malo, que eso era un pecado. Cuando, como mencionó el compañero, o sea, es que la Biblia está llena de política. O sea, cuando tú ves el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tú ves, lo primero, en la Torre de Babel. O sea, ahí hubo una unidad, una decisión que se tomó del pueblo. Vamos al caso más visible, es Roboam. O sea, Roboam el pueblo va a consultarle y le pide alivio contributivo, que le reduzca las contribuciones sobre ingresos y esto y lo otro. Entonces, él se fue con los amiguitos del alma. Con los jóvenes del amigo. Se olvidó de la madurez, de la experiencia de aquellos hombres que habían trabajado con su papá y tomó la decisión que luego le creó el caos y la crisis al pueblo de Israel, la división completa. ¿Qué es lo que ha pasado en Puerto Rico? Podemos asociarnos. Pero vámonos más al Nuevo Testamento. O sea, ¿qué hicieron los discípulos cuando tuvieron que llenar la posición de Judas? Lo llevaron a elección. O sea, procesos que tiene que envolverse la iglesia. El mismo Jesús, cuando tuvo que hablar, le dijo zorro a Herodes. Le dijo a aquellos fariseos y saduceos, o sea, que estaban incorrectos en lo que estaban haciendo. Le anunció a Jerusalén, que es lo que es San Juan para nosotros hoy, era Jerusalén en aquel momento, y lo exhortó. O sea que no podemos desvincularnos de lo que es la política. O sea, yo mencioné y quiero clarificar, o sea, una cosa es que tú te conviertas en un político activo, otra cosa es que tú orientes con respecto a la política en la iglesia y la gente. Tú no puedes decir a la gente cómo vote, como dijeron los compañeros, pero tú puedes orientar. Esto es lo que presentan. Enfocarnos en las plataformas de esos candidatos y de los partidos en vez de votar como papi votaba. No, yo soy de tal partido porque siempre he sido así. Yo tengo una preguntita. Yo tengo una preguntita para los tres. Estamos hablando que parte de la iglesia pues asume esa postura porque dice que es pecado, ¿no? Pero entonces hay cosas que se decían que eran pecado que ahora se practican. Muchas cosas que se les llamaba pecado, como por ejemplo el arreglarse en términos, ¿verdad?, de la mujer y otras cosas más. Porque esas cosas sí se enmendaron, evolucionaron y la política no. Es que todo tiene un proceso que ha ido, quizás la política se ha tomado un poquito más en evolucionar, pero está evolucionando. Esto mismo que estamos haciendo aquí, ¿cuándo se atrevía a hacer eso a través de medios? Esto es un programa histórico de eso. Yo les agradezco. O sea, que un programa histórico. Y nuevamente yo quiero hacer un disclaimer aquí, o sea, como le mencioné a los compañeros, o sea, yo estoy hablando de mi carácter personal. Claro. Yo como pastor, cómo yo veo las cosas y qué debe hacerse. Cada cual de mi organización toma unas decisiones, claro, y ¿verdad? Ellos deciden, pero yo creo que el creyente en estos tiempos, más que nunca, debe expresar lo que es correcto. Sí, señor. Porque para eso hemos sido llamados en medio de una sociedad y una comunidad que el ambiente es de procesos y un andamiaje, ¿verdad?, de reglas. Ahí es donde tenemos que... ¿Cómo el evangelio va a influenciar si estamos fuera de ese ambiente? No hay forma. El evangelio necesita ese ambiente para influenciar. Somos llamados para influenciar esos procesos. Pero si nos mantenemos alejados. ¿Por qué razón la iglesia le puede decir a sus feligreses no puede ser homosexual? ¿Y por qué eso se puede y por qué no se le puede decir a la misma iglesia, a esa misma gente, usted no puede votar por estos políticos de manera clara si apoyan esos estilos de vida? ¿Me explico? ¿Por qué eso no se puede hacer? ¿Por qué no se le puede decir al pueblo, usted no debe votar por estos políticos porque van en contra de nuestro... O sea, claramente, ¿no? En el caso de la enseñanza de perspectiva de género, Sí, por ejemplo, que es la plataforma que se ha establecido y que los principales partidos la han adoptado, promueve eso y mucho más. De ahí parte tu pregunta. Correcto. O sea, ¿por qué un pastor no debería decir, usted debe votar por dignidad? Todos los demás están a favor de un estilo de vida que la iglesia no promueve. Si me permite, mira, Eso no se puede. Lo puede decir. Vamos a establecer.
yo puedo decirlo, yo lo he dicho. Yo lo he dicho, dentro de la plataforma política que existe ahora mismo, y lo dije públicamente, si 500,000 miembros de iglesia, vámonos a iglesia, no hablemos de más nada, si 500,000, yo necesito 500,000 puertorriqueños que voten gobernador, comisaría residente, los 13 senadores, Proyecto Dignidad, para que tú veas lo que va a pasar en este país. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas al Ejecutivo a una persona con la plataforma que tiene el Proyecto Dignidad, tú tienes 8 departamentos que van a responder que él va a nombrar esos secretarios en consejo con el Senado, pero los nombra él. Aparte de eso, que la mayoría de la gente desconoce, y fíjate, yo pensé que esa pregunta iba a llegar. Estas son 70 páginas de agencias que responden al Ejecutivo. ¿Sabes lo que son 70 agencias? Que responden, más de 70 agencias, que hay más de 70 agencias que se hace política pública diaria de servicio. Y que por aquí hay corrupción que ni votándolo se acaba, porque esta es la forma. O sea, si tú me adecentas la administración pública, adecentas al Ejecutivo, lo demás va cayendo en su lugar. Porque por lo menos rescatas un orden que administrativo, mira, no nos creen ni en Estados Unidos por la falta de administración pública que tenemos. Y aunque yo quiera decir como pastor, eso no lo hice yo, el país es de todos nosotros. Correcto. La responsabilidad de la deuda es de todos nosotros. El auditar esa deuda, los planes, mira, el Proyecto de Dignidad fue, yo creo que en el debate fue la persona que mejor contestó en desarrollo económico en este país. Pero ¿qué hace el país? Se ríe al estilo de César Vázquez porque es pausado. Ya no le dicen el médico, le dicen al anestesiólogo, y la gente comienza a coger esto de relajo. Y comienza a decir que los cristianos en este país no tenemos fuerza. Nosotros tenemos no fuerza, tenemos carácter y moral. Y yo creo que es importante dejar saber, porque es tu pregunta. Yo puedo decir como pastor, el Proyecto Dignidad es la alternativa para Puerto Rico hoy. Sí, lo digo. ¿Dónde lo digo? Lo digo en mi iglesia, fuera de mi iglesia. No me pongo a predicar en el púlpito sobre eso. Yo enseño la palabra del Señor ahí. Pero en mi plataforma personal, en el consejo, yo le digo, no, yo no puedo estampar mi voto de nuevo en un partido que me promueve demasiadas cosas fuera de control y que está buscando la manera de tener control de mi familia. En esa línea que está señalando la parte de la economía, Fernán escuchó a un analista, Ángel Rosa, profesor Ángel Rosa, decir en el programa de Guapa Anoche de que el único que dijo la verdad con relación a las deudas fue el doctor César Vázquez en el debate. Fernán, tú puedes... Sí, exactamente eso. Sí, en el programa político que tiene en la noche en Guapa, él expresó que la única... 2020. Correcto, que la única persona de todos los políticos, el único que había dicho la verdad con relación a la deuda que estaba auditada era César Vázquez y que nadie lo había escuchado. Nadie se había fijado de ese detalle. O sea, que alguien externo, que no es simpático a Dignidad, está diciendo, dijo la verdad y nadie le hizo caso. Fíjate, hay un punto que yo quiero traer que lo pasamos por alto ahorita. La iglesia no se metía no solo por la predicación que había de que esto era del diablo y que el mundo era el mundo y nosotros nos metíamos ahí. Eso es un error porque tenemos que administrar la creación. Lo otro es que la iglesia fue jalada, por así decir, al debate público por issues que empezaron a surgir. Correcto. Ustedes recordarán aquel caso de la Iglesia de Dios Pentecostal en el Viejo San Juan, que provocó una mega marcha en Puerto Rico, el gobernador Hernández Colón, cuando dijeron, esa iglesia está haciendo mucho ruido y una gente los demandó, se formó aquel lío porque alguien se molestó porque hicieron mucho ruido en un culto. Oye, ven acá, y cuando tú le metes 10 días de fiestas patronales, pues nadie se puede quejar porque eso es cultural y qué sé yo, y entonces provoca que el Estado tenga que aprobar una reglamentación particular para las expresiones religiosas, porque dicen, ven acá, vamos a buscar un happy medium, pues se fueron a la Junta de Calidad Ambiental, hicieron toda una serie de reglamentos. ¿Por qué las iglesias hoy en día, en su inmensa mayoría, tienen aire acondicionado? No solo es por la comodidad de los feligreses, es porque nos enjaularon, porque hacíamos mucho ruido.
Eso es una realidad. Y eso nos metió en el debate público. Gente empieza a decir, ven acá, tú estás empezando a aprobar unas leyes que te están metiendo en mi adoración. Y entonces gente empieza a descubrir la Constitución, empieza a decir, espérate, ¿cuál es el ataque ahora? Pues mire, yo les tengo que decir que hay un movimiento en el planeta, no es en Puerto Rico nada más, que va dirigido a quitarle a los padres el deber y el poder de criar a sus hijos, porque hay unos grupos que son pedófilos, que quieren acceso a los niños, y cada vez que ustedes vean un congreso de la niñez para darle empowerment al niño, como lo hizo la Universidad Interamericana en Puerto Rico en 1997, en el Caribe Hilton, auspiciado por las Naciones Unidas, auspiciado por el Colegio de Abogados, auspiciado por un grupito que todo el discurso era, mira, al nene hay que darle derechos para que tome sus decisiones ajeno a sus adultos. Exacto. Eso es parte de la agenda, porque si tú le quitas la protección al niño, hay movimientos para bajar la edad en el consentimiento sexual a 12 años y a 10 años. Yo creo, la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos tuvo una ponencia en el año 2003 en San Francisco, California, donde dijeron bajen la edad a 10 años porque eso es sexo neutral. Esa pandilla, ¿qué necesita? Exacto. Ese grupito, ¿qué necesita? Una determinación de los diversos poderes autorizando eso, y por eso tú ves el gran peligro de que como el Estado empieza, mira, hay mucho maltrato. Yo quiero que tú sepas que por cada familia que maltrata a sus hijos hay 9 que los tratan bien. O sea, hay una pequeña minoría de abusadores, pues trabajen con los abusadores, pero dicen, mira, como los padres no pueden, el Estado se mete. Y el Estado tiene el poder de parens patria y de quitarte el niño. Pero el Estado, aunque tiene poder, no tiene corazón. El Estado no los ama, los puede colocar en 20 hogares por ahí, pero nunca va a tener corazón. Así que alguien dijo, pues mira, si los padres no lo hacen y el Estado tampoco, vamos a ser los adultos antes de tiempo. Y tú ves las luchas en los códigos para ser los adultos antes de tiempo. Cuando empezaron a pelear para bajar la edad, mayoría de edad en Puerto Rico a 18 años, lo que no te estaban diciendo es que estaban escribiendo también emancipación a los 16. O sea, que yo agarro una nena de 16 años, la emancipo, y la puedes contratar en un burlesco que baile en el tubo. En serio, una adolescente que es una niña en transición. Pues esas empresas que están usando niños, le llaman la trata humana y todo este tipo de cosas, va dirigido a tener acceso sacando a los padres. Así que tenemos un serio problema. El Estado está teniendo unas determinaciones de decir, mira, no hay problema, Juan, quédate con tu nene en tu casa, pero yo le voy a enseñar estas prácticas sexuales. ¿Y por qué hablo de prácticas sexuales? Porque antes te enseñaban el cuerpo humano, el esqueleto, cuántos huesos tiene, el nombre de cada hueso, los músculos, el sistema, todos los sistemas, hasta el reproductivo. Pero ahora te quieren enseñar al nene qué es lo que tiene y cómo usarlo y las opciones que tiene. Correcto. Y yo hay un ejemplo que yo doy, y después que diga esto me voy a callar un rato, pero miren esto. Si la edad legal en Puerto Rico para usar alcohol es 18 años o más, el Estado no puede agarrar a un nene de 5º grado y darle un curso de mezclar los tragos, porque no es la edad. La conducta de beber alcohol es una conducta de riesgo. Las conductas sexuales también son de riesgo, y el Estado no puede enseñarle a los niños toda esa gama de opciones sexuales, porque esa no es la edad para tener la práctica y el riesgo que eso entraña. Ni el foro. Eso le toca a los padres, Ni el foro, no porque al Estado. La autoridad después se la adjudican al papá y a la mamá. Entonces el Estado te dice que tú no fuiste responsable con tus hijos. ¿Y a quién juzgan? Al padre. Pero ¿de dónde vino la educación? Una de las cosas que esta pandemia ha regresado al hogar es la responsabilidad de los padres de volver a sentarse con sus hijos. Eso es. Obligadamente dentro de un sistema de educación ahora mismo, que pues los niños tienen, ¿sabes? Están en casa, están virtuales, tengo que sentarme a sentarte a ver qué le están enseñando, cómo lo estás realizando, y ahora hay un montón de padres que dicen, pero es que yo maestro no soy. Mire, mi hermano, el primer maestro en la vida de un hijo es su papá y su mamá. Lo que pasa es que tan pronto llegaron a preescolar, salimos de ellos y le dimos que pusimos la responsabilidad donde no se supone que se pusiera. Eso es un medio, ese no es el fin. El fin está en cada hogar, y en cada hogar hay una libertad representativa de las creencias de ese hogar.
Cuando hicieron la recomendación, porque en este país tú tienes que estar listo a que lo mezclen todo. Y en el proceso tienes que saber discernir y separar el bien del mal. De la misma manera como hablaron del candidato a la oficina del Contralor, fuera de sus creencias y fuera de sus posiciones, aquí en la política te matan el gallo antes de que llegue. ¿Por qué? ¿Por qué lo puso la gobernadora? Va a estar 10 años ahí. ¿Quién se supone que vela a quién van a fiscalizar? Todo lo que ella haya hecho en el tiempo que estuvo aquí. Eso es un amiguismo. ¿A quién vas a poner ahí? Pues los amigos se atornillan a los amigos y cuando tú vienes a darte cuenta, la gente piensa que en la pastoral nosotros somos neófitos que no vemos esto. Vemos esto todos los cuatrenios. Personas que han estado en posiciones de confianza y todavía tú quieras garantizarle una finanza, ¿dónde lo pones? En puestos de carrera. Y lo atornillas en ese lugar. Y lo hace todo el mundo, lo hacen los dos partidos por año. Sí, Pero hay siempre ha sido así. adicional. ¿Quiénes son los que tienen más o menos ese acceso a Hacienda? CPAs. Son los que casi siempre están en esa toma decisional. Son comités económicos. Los gobiernos cambian, pero esos grupos se quedan. Y no importa que esté ahí, lo van a asesorar. Y esos son los que se perpetúan. Y los que tienen su modus operandi. No puedes perder de vista eso. Si nos afecta tanto en lo cotidiano, la plataforma política se ha utilizado hace tal vez 25 años, no era una amenaza como la vemos ahora, pero ahora es abierta, es completa. Este comentario que voy a hacer, no tengo ningún problema con la independencia, cero problema con la independencia, como con ningún estatus político. Pero yo fui a la plataforma de Juan Dalmau. Juan Dalmau ha estado cautivando a los jóvenes. Vaya al site juandalmau.com. Allí clique un icon que dice Patria Nueva. Esa es la plataforma del PIB este año. Vaya a la página 90 y 91. Y ahí usted va a leer que si Juan Dalmau gana, una de las cosas que va a hacer es eliminar la ley de las iglesias escuela. ¿Ok? Así de clarito. No es que yo lo interprete así. Es que así de clarito está. Así de clarito está. Entonces vemos una iglesia y unos cristianos que ven una plataforma política, las demás se parecen en distintas instancias de amenaza a la iglesia, pero no hay problema con seguir dándole el partido. Yo puedo seguir siendo independentista, pero no darle el voto a Dalmau. Porque los estatus, yo puedo seguir siendo estadista sin pertenecer al PNP. Yo puedo seguir siendo estadolibrista sin pertenecer al PPD. O sea, para el cristiano promedio, separar su preferencia de estatus del partido político que la ha representado siempre es como que una tarea imposible de realizar cuando no hay que ir a Harvard para hacerlo. ¿Por qué para tantos cristianos se le hace tan difícil ese detalle? Es porque no se ha educado y precisamente por eso ustedes están aquí. O sea, llegó el momento en que los pastores sigan hablando de frente como ustedes lo están haciendo. Y que me digan, mira Juan, si tú eres independentista no hay problema, pero no le des el voto a Dalmau porque mi iglesia es una iglesia escuela. O sea, mi iglesia, la iglesia que yo pertenezco, tiene una escuela. Si yo le doy el voto a Dalmau, él me está diciendo, yo voy a eliminar esa ley, la voy a cerrar. Entonces, es incompatible lo que soy como cristiano con darle el voto a Dalmau. Puedo seguir siendo independentista, pero no darle el voto a él. ¿Por qué a los cristianos se le hace tan difícil eso, pastores? Devolviendo la pregunta que hizo el compañero, con respecto a por qué no hablar desde los púlpitos, los pastores. Yo creo que el pastor tiene que ser astuto en cómo lo hace, pero hacerlo. Y buscar la forma de hacerlo, porque hay unos asuntos ya que por la condición del estatus nos gobierna unas leyes federales que hay que tener cuidado, que fue lo que estamos hablando ahorita de la 501C3, que no puedes promover ni tampoco en contra de un candidato en particular como institución que está beneficiado por esa ley. Ni el líder puede a nombre de esa iglesia hacerlo, pero individualmente nada me impide. Sí lo está. Sí lo está, porque correcto. hay iglesias que no tienen excepción contributiva. Correcto. Lo que quiero... De ninguna, ni federal. Pero ni vamos a orientar que hay muchas denominaciones, iglesias bastante grandes que sí lo están. Y tenemos que proveerle también a ellos la orientación al respecto. Yo creo que el pastor en su capacidad personal puede hacerlo. Y bien claro, detallar, llevar orientación y seminarios a esos miembros para que sepan.
Cuando hace unos 8, posiblemente 12 años atrás, se hizo una papeleta donde qué candidatos eran los candidatos que se podía dar el voto mezclado, porque yo creo que, como no sé si fue compañero, cuál de los compañeros que mencionó, o sea, hay una papeleta que por un sinnúmero de candidatos que tú vas a poder tener la oportunidad de votar. Asegúrate de analizar cuáles de esos candidatos, en adición a la del proyecto, ¿verdad? Dignidad que estamos hablando, que sabemos que tienen nuestra forma de pensar y defienden la iglesia, pero hay otros en otros partidos muy buenos, o sea, gente creyente, firme, que también hay que saber sus capacidades y ir allí orientado. ¿Quién debe hacer eso? El pastor, orientando a la congregación. O analiza el pueblo, o sea, ¿cuál es el pueblo? ¿Cuáles son los candidatos? Estos son la gente que... O sea, que haya una orientación proactiva del líder de la iglesia, porque es su rol. No es que sea un politiquero, es que está envuelto en un sistema político. Y tiene que estar, tiene que estar envuelto en estos procesos. Es como tú decir, no voy a respirar más porque el aire está contaminado. Yo tengo que buscar la forma de respirar porque es parte del ambiente. Lo mismo pasa, muchas iglesias tienen hogares de rehabilitación, ¿verdad?, bajo su cobertura, y la 501C3 es lo mismo. Entonces tampoco allá puedes ni siquiera decirle a los participantes, hoy hay culto, hoy vamos a la iglesia, ni siquiera eso se puede hacer. Tú has traído excelente ejemplo con eso. Cuando los adictos en Puerto Rico no se les decía adictos, se les decía tecato, que no eran pacientes mentales porque eran gente que era desechada por la sociedad, que no tenían una tarjeta de salud y no los miraban como pacientes. ¿Quiénes metieron mano y empezaron a establecer hogares para trabajar la adicción? Las iglesias. Las iglesias. En su gran mayoría. Algunos que pasaron por el dolor de la adicción se convierten a Cristo, salen de ahí y dicen, wow, espérate, rompemos vicio con el poder de Dios. Y empezaron con gente que ayudaba, las iglesias se iban, buscaban compras, pasta de dientes, todo eso. Yo recuerdo que las iglesias nos metemos en esto, ayudamos todavía para batallar con la adicción. ¿Qué pasa? El Estado vino aquella reforma de salud del doctor Rosselló, y de momento ahora el adicto tiene una tarjeta de plan de salud. Así que ahora hay un sector que dice, wow, tenemos ahí donde facturar, espérate. Y se inventan una ley para obligar a los hogares de adicción. Para empezar, te los declararon pacientes mentales que no lo eran taxativamente total. Era un híbrido. Te lo declaro paciente mental, ahora tienes una tarjeta de salud, ahora te obligo a ti, hogar de adicción cristiano, que rompes vicio con el poder de Dios, te voy a exigir algo en la ley. Mira, necesitas un psiquiatra que evalúe esos muchachos. Si no tienes un psiquiatra, un psicólogo. Díganme ustedes, ¿qué hogar cristiano que está con fondos de los hermanos, con las ofrendas y las compras que llevamos, tiene chavo para pagar a un psiquiatra en su nómina para velar a estos muchachos? Pues ya se los sacaste de las manos y entonces te dicen, no hay problema, espérate, hogar cristiano, discúlpame, te voy a dar dinero, pero no les hables de Dios, no les puedes dar la palabra, entonces tienes que secularizarte. Mira, nosotros rompemos vicio con el poder de Dios, no con las leyes del Estado, ni con el dinero del Estado, pero entonces te empezaron a estrangular. Crearon bajo Sila Calderón el programa de metadona, le dieron una vida que no tenía. Cuando Sila entra al poder, habían como 1.200 usuarios de metadona. Cuando ella salió del poder, habían casi 8.000. Y el problema de adicción no se resolvió. ¿Cuál era la agenda? Darle vida a las dosis de metadona que las vendía yo no sé quién. Y el Contralor nunca dijo nada. Y tenemos un serio problema de adicción. Y estrangularon los hogares cristianos. Mira a ver cuántos quedan ahora mismo de tantos que éramos. ¿Muy pocos? Pero entonces después vino el grupo de García Padilla y de Ricardo Rosselló a legalizar el pasto. Tienes el gobierno en las manos del narcotráfico. Esa es mi responsabilidad, lo que yo estoy diciendo ahora mismo. El problema va a ser la generación que viene detrás. Porque todo el mundo sabe que meterse droga es malo, no solo porque sea pecado, porque abres la puerta a enfermar toda una sociedad, pero ahora el Estado te dice que meterte droga es bueno. ¿Y qué tienen que hacer los pastores? Que es contestar la pregunta de este programa. Tenemos que ser una voz no solo profética de confrontación a los poderes sociales, pero decirle al pueblo, así dice Jehová. Busquen 1 Samuel capítulo 8, cuando el pueblo le dice, Samuel, tú estás muy viejo, varón, y esto es de mucho aleluyeo, no queremos más saber de Dios, queremos ser como los otros países, dame un rey. Y Dios le dice, tranquilo, relax, que no te están descartando a ti, me están descartando a mí.
pero sé voz profética, y en los versos 7 al 9 le dice, dile las consecuencias de tener rey. Es lo que nosotros estamos haciendo. Yo lo hago en todo foro y digo, mire, si ustedes van a votar o por uno o por otro de estos partidos principales, 3 partidos principales que realmente son 2 y uno es una franquicia y una machina del mismo combo de siempre. Pero si tú vas a votar por ellos, las consecuencias son que te lo están diciendo en la cara, no se están escondiendo. Exactamente. Nos vamos a meter con tus hijos, te los vamos a homosexualizar, vamos a abrir las puertas a la pedofilia y brega con eso. Esa es la verdad. Y un ministro que ve eso, que ve la escritura en la pared, tiene que entrar e interpretártela. Teque, mene, uparsin. Si ustedes siguen detrás de estos partidos, se los va a llevar el diablo. Así es como yo te lo digo, para que lo tengas bien claro. Mira, Giancarlo Agosto, que nos está viendo por las redes, dice, el gobierno puede meterse en cualquier lado menos en mi casa. Retomemos nuestro rol como cabezas de nuestros hogares y eduquemos con conciencia. Debemos educar a nuestras familias para que todos podamos reconocer nuestras responsabilidades. Dice, nuestras responsabilidades y podamos reconocer nuestras ideologías ante la sociedad que busca turbar al ser humano. Te estoy hablando de un joven de 38 años que ahora mismo nos está viendo aquí. Que hay gente, ¿sabes? No perdamos, no pensemos que cuando la gente dice no, que la juventud está perdida, que los jóvenes están desorientados, los jóvenes van a poner su voto en X. Aquí hay un montón de jóvenes que despertaron hace rato a la verdad y a la justicia. Son 2 elementos vitales aquí. Nuestro amigo Alex de Castro, quiero la verdad, saber qué piensan acerca de esto. Nuestro amigo Alex de Castro, que es tradicionalmente independentista, conocido independentista, se convierte en el primer salsero secular que dice, yo voy a votar por dignidad. Pero además de eso se convierte en el primer artista cristiano que levanta la mano y dice, porque también es cristiano, voy por dignidad. Pero además de eso es pastor. Él dice, la postura de este caballero en referencia a César Vázquez, en el debate me hizo que rajara la papeleta debajo de ese proyecto de dignidad. Y añade, y es lo que quiero que me respondan, o que que me digan qué piensan. Él añade y dice, los cristianos que voten mal le van a tener que dar cuentas a Dios, y yo les pido a los hermanos de mi iglesia que se dejen dirigir por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Cuál es la pregunta? Yo creo que eso es categórico, ¿verdad? Eso es más que amén. Hay que aceptarlo, claro. Eso aquí es responsabilidad. Eso aquí es educar bien. Ese es el elemento de la palabra. Tú predicas la verdad. Jeremías 5.1 dice, y se nos pasa por alto, Jeremías 5.1 dice, vete a la ciudad, búscame en las plazas. ¿A quién vas a buscar? Gente que haga justicia y que hable verdad. ¿Qué está haciendo aquí Nueva Vida ahora mismo? Esto es una plaza. ¿De qué? De hablar verdad y de hacer justicia. Porque no solamente es lo que vamos a hablar, ¿qué vamos a hacer? Cómo la verdad se vuelva en justicia. Y lo voy a decir, no para los cristianos, para todos los puertorriqueños, porque no se nos puede olvidar tampoco que el proceso gubernamental, tú gobiernas a todos los puertorriqueños, indiferentemente de sus ideologías. Y en el proceso ya hay unos derechos protegidos, adquiridos, que se dan. Pero lo que es importante aquí es que, ¿sabes? Nosotros no podemos continuar funcionando bajo la premisa de todo lo que en la prensa se dice, porque la prensa establece cultura, por lo menos ideológica. Y nosotros predicamos en la iglesia, pero yo los tengo los domingos y apenas en cultos virtuales, porque la gente decide ahora si quiere estar o no quiere estar en la iglesia. Vamos a enfrentar aquí que tenemos una situación real. Hay gente que se desconectó del todo, hay gente que sigue conectada, pero en el proceso de cómo tú enseñas, Jeremías lo dice, búscame gente que hable verdad y haga justicia. ¿Y sabe qué dice Dios que va a hacer? Perdona la ciudad. Porque es bien fácil coger el texto que lo tenemos trillado de 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado
se humillare, orare, se arrepintiera, cambiare su forma de vida, dice, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. La pregunta es, ok, ahí está cómo venimos delante de Dios, pero cómo funcionamos frente a la gente. ¿Cómo yo sé que hubo arrepentimiento? ¿Cómo yo sé que hubo humillación? Gente que hable verdad y gente que haga justicia. Lo que hizo Alex ahí es simplemente decir, esta es mi posición, fuera de mi estatus, fuera de lo que pienso, Exacto. de mi estatus. Yo apoyo este proyecto por causa de ¿qué? De la verdad y por causa de la justicia. Y es su derecho constitucional como pastor. En esa línea, Juan Ramón, y ustedes, le hago la última pregunta. Yo publiqué lo de Alex de Castro en la página de Facebook de Nueva Vida y he estado publicando distintas cosas, las publicaciones de Joan Rodríguez Bebe, etcétera. Y noto algo, yo llevo sirviéndole a Cristo 32 años de mi vida consecutivos. Cuando yo aprendí el concepto idolatría, nosotros al principio simplemente era cuestión de imágenes. Inclusive en los estudios bíblicos se me hablaban, Juan Carlos, cuídate de no idolatrar tu casa, de no idolatrar tu carro, de no idolatrar a tu familia, o sea, de ponerla primero y Dios por allá abajo. Porque podemos cometer ese error y fíjate que a la familia la tenemos que amar y honrar y dar la vida por ella. Pero Dios siempre está en la escala más alta, ¿no? Cuando analizo todos los comentarios, veo a mucha gente, y no los estoy juzgando, estoy analizando el punto de, he llevado a mi partido político a idolatrarlo. Realmente le rindo culto a mi partido político y por eso me molesta tanto siquiera la idea de que me sugieran considerar no votar por él. Y noto esa reacción hostil, con rabia, con coraje, con insultos para el que lo plantea, porque Alex se llevó unos insultos y el pastor Rey Matos de Mayagüez hizo lo propio hace casi 2 semanas atrás. Y Rey ha dedicado su vida a la familia y a los matrimonios. Toda su vida lo ha dedicado principalmente a pastorear y a edificar la relación de casado. Y se llevó los peores insultos porque simplemente también habla en el desempeño de su descargue pastoral espiritual, de decir, basta ya de seguir esto. Y noto que el ídolo del partido político sale otra vez a relucir. Por falta de educar, la iglesia ha permitido que los hermanos construyan un altar idolátrico a su partido político y por eso les ofende tanto cuando ustedes siquiera hablan como hablan hoy. Yo creo que eso es una realidad en la mente de muchos creyentes. Mire, yo tuve una conversación, yo he tenido interacción con dos de los candidatos de los partidos más, ¿verdad?, de mayor empuje en Puerto Rico y los considero conocidos y uno de ellos ha habido una amistad. Cuando hablamos de que él iba a correr para la posición de gobernador, yo le dije, mira, yo conozco tus valores, yo conozco que tú has apoyado a la iglesia, tienes un testimonio aquí con respecto a tus valores, pero te voy a advertir algo. O sea, cuando tú entres a las ligas mayores, tú no vas a poder gobernarte. Una maquinaria te va a gobernar, una plataforma te va, y es lo que estamos viendo ahora. Y eso es lo que pasa muchas veces con muchos cristianos. O sea, se dejan influenciar por los padres, los amigos, y que no, esto es lo que hemos sido todo el tiempo. Mire, hace años que yo llevo votando por candidatura. Yo tengo que asegurarme que por lo que yo voto, o sea, lleva mi forma de pensar. Es lo que yo espero de un candidato. ¿Cómo yo voy a votar por alguien que va a votar en contra de mis principios? Como dije anteriormente cuando comencé, los principios yo tengo que defenderlos. Y tengo que conceptualizarlos y comunicarlos y decirlo a la gente, o sea, que es lo correcto. Hasta hace poco había en mi mente una cuestión de cómo enfocamos esta situación, pero lo que se ha visto últimamente es que realmente no existe alternativa. La única alternativa, y tengo que decirlo otra vez, es el doctor César Vázquez. ¿Por qué? Porque su plataforma, escucha bien, no es César, César es mi amigo, lo conozco muchos años, lo he usado como recurso. No es César, es la plataforma que están ellos proponiendo. Sí, el 2024 va a ser otro u otra. Fíjate, y es importante señalar aquí que no es un gobierno religioso, porque la prensa lo que ha hecho es estigmatizarlo como un movimiento religioso y no lo es. Y no lo es. Eso hay que señalarlo. ¿Qué traemos al dominio público? ¿Qué tú traes al dominio público? Mira lo que es la integridad. ¿Qué es lo que se supone que sea la integridad?
¿qué es lo que se supone que sea? Que se cumpla la ley. O sea, en Puerto Rico hay tanta corriente con esto que te decían, mira, no votes por candidatura porque ese voto tuyo no cuenta, porque el día de las elecciones ese voto no va a estar contado básicamente, porque eso se tabula por partido. Pero ahora tú tienes una papeleta electrónica que en el momento tú puedes tirar todos los votos que tú quieras regados de todos los partidos, los sometes y en ese momento que tú lo pasas por una máquina, el sistema lo cuenta. O sea, tu voto es contado en ese momento. Así que si tú votas por candidatura, esos votos son contados en el momento. O sea que la tabulación es distinta a como fue antes, a las tradiciones de antes. Ahora no. Ahora tú puedes decir, miren, en este partido hay gente buena, ¿por qué no votar por gente de ese partido? ¿Por qué no vota gente de este otro partido? No tiene que ser todo, no todos tienen todo el mejor talento bajo la misma insignia. Seguro. Por lo tanto, tú tienes la opción de busco este de aquí, este de acá. Mira, hay uno que yo lo tengo con el ojo puesto. Fue una figura de autoridad en Puerto Rico. Cuando estuvo en el poder en su función, persiguió a los cristianos. Usó el poder del Departamento de Hacienda para caerle encima. A mí fue uno, ¿ok? Y ahora tú lo ves como, tú sabes, quiere ser senador. ¿En serio? Si cuando te dieron una oportunidad de ser secretario de esta cosa de Hacienda le caíste encima a los que no pensaban como tú. Exacto. Cuando tronamos contra el gobierno que quería legalizar el pasto, lo del género, ¿qué hizo? Te mandaban una deficiencia matemática porque el donativo que tú dabas a tu iglesia no te lo quería contar. Lo confronto en un sitio, en un lugar, y digo, oiga, ¿qué pasó aquí? No, estamos investigando las sin fines de lucro. Óyeme, pues métele mano a los clubes de leones, métele mano a todas las sin fines de lucro. Solamente fue las religiosas, y este gobierno no tuvo la babilla, porque faltaba, perdón que use ese lenguaje, pero le estoy hablando al pueblo bien claro. Necesitamos un secretario de justicia o un contralor que le meta mano a eso. Estás usando el poder para perseguir gente. Por lo menos lo debieron pasar por el filtro del fiscal especial independiente, pero no pasó. Porque tienes el poder de carpeteo, tienes el poder de abusar de la gente. Cuando metes a una gente con valores o con decencia, porque hay gente que no tiene esos valores religiosos, pero son decentes, que la cantan como la ven. Exacto. Que dicen, espérate, esto es un abuso, ¿cómo tú vas a hacer esto de esta manera? Si no es por gente dentro de ese departamento que tenía valores, esto hubiese sido peor. Wow. Ahora quiere correr como senador. ¿Y por qué hay que votarle en contra? Yo lo digo con esa autoridad. ¿Quién es él? Porque si ¿cómo Zaragoza. se llama? Zaragoza. Okay. Si ese tipo sale electo, que tiene una probabilidad porque está en un partido grande, si yo estuviera ahí, yo digo, no, ese tipo no puede entrar ahí porque entonces para las próximas a lo mejor quiere ser gobernador. Exacto. Y va a ser peor. Y a la gente hay que exponerla. Hay que confrontar, decir, mira, con este no te vayas, con el otro. Estos candidatos políticos, te voy a dar otro ejemplo, el del Partido Popular. Ese hombre no tenía la maquinaria. La maquinaria estaba en contra de él. Los grupos libertinos estos estaban en contra de él porque estaban con los otros dos candidatos. Él le da una pela a esos grupos, le da una pela a la maquinaria, gana 60-40. Y al día siguiente pacta con estos grupos. Explícame esto, ¿qué está pasando aquí? Como dice William, Alianza. no es él, no son sus valores, es que cuando tú estás en esas lo piñas absorbe. de partido, te pasan el rol. ¿Qué pasa con los cristianos que están metidos en la legislatura? Aquí van del caucus. Y tú tienes tus valores, pero eso le aplica nada más que a los cristianos. Porque cuando son de la otra línea, pueden, como hizo Miguel Romero, que quiere ser alcalde de San Juan, yo lo digo por nombre, para que el pueblo lo tenga claro. Gracias a él no tenemos la ley de libertad religiosa. Gracias a él las mujeres no se pueden orientar mejor sobre si deciden si abortan o no. Ahora quiere ser alcalde de San Juan. ¿En serio? Pues mira, tú tienes que mirar opciones, a ver qué es lo que está pasando. Los pastores tenemos que orientar al pueblo, decirle como le dijeron a Samuel, dile al pueblo que no hay problema, que busquen un rey, pero van a tener estos problemas. Tenemos un rol de orientar. Y al que no le guste, que cambie de congregación, es sencillo. Déjame decir una cosa importante. Sí, estamos en el cierre ya. No se nos olvide que la nueva ley de la Comisión Estatal de Elecciones Pegadito haga el micrófono un poquito. establece, y eso es para verlo quizás en un futuro programa, que ningún candidato que no pertenezca a un partido bona fide inscrito y que no tenga representación para todos los puertos
por los puestos electivos, no va para las próximas elecciones. Bajo la nueva ley electoral. Bajo la nueva ley electoral, no ahora, en 4 años. ¿Tú sabes qué? Bienvenido sea la iglesia a empezar a trabajar durante 4 años y levantar gente que sean candidatos en los 78 pueblos para todo este proceso, porque si la ley te empuja a que tiene que ser con estructura, que no piensen que no tenemos capacidad de encontrar los candidatos y candidatas idóneos para todos los puestos políticos que están en este país. ¿Y sabes dónde los tenemos? Los tenemos en nuestras familias, gentes y constituyentes, porque ellos pensaban que yo iba a decir, los tenemos en nuestras iglesias, los tenemos en nuestras familias. La iglesia está en casa. La iglesia es poderoso está en eso. casa. Totalmente de acuerdo. Y creo que tenemos una responsabilidad con la historia y con nuestra generación. Los tenemos en nuestras familias, esos candidatos. Me encantó esa frase, Juan. Sí, señor. Están en nuestra familia. En el cierre, ustedes como pastores, ya Juan dijo que la opción está con César. William dijo que en su aspecto personal, no hablando como presidente de la organización a la que representa, hablando en su aspecto personal, también la opción es César. Jorge, tú has dicho públicamente prácticamente lo mismo. Correcto. Yo allí el día de clamor hice una expresión donde entiendo que la única persona que está asumiendo una postura en el dominio público relacionada con estos valores es el doctor César Vázquez Muñiz. Y he recibido, ¿verdad?, críticas por asumir esa postura. Pero hay que decirlo porque ya los demás te lo advirtieron. Te están diciendo, mira, aunque tú eres de mi partido, yo te voy a pasar el rolo, tus hijos te los voy a... Ese es el asunto. Sí, ellos lo han dicho, ellos están publicando que están en contra nuestra. Entonces, si están en contra nuestra, ¿cómo nosotros vamos a votar por ellos? O sea, no hace sentido. Cuando me sacan el argumento, dicen, Juan Carlos, tú promueves que los cristianos lleguen allá. Y mira a Tata Charbonnier. Oye, búsqueme un argumento mejor. Y los de tu partido tradicional, ¿a cuántos han cogido? ¿Cuántos han ido presos? ¿Cuántos sigue el FBI todos los días casi haciendo una redada y acusando? La salsa que le ponen, porque ese caso que estás mencionando, por favor, que te cojo un minuto más. Fíjate el odio de la prensa contra Charbonnier. Fíjate el racismo de la prensa contra Charbonnier. Y estas expresiones son mías, porque cuando tú coges el caso de María Teresa González, que es blanca, es mujer, a esa no le cayeron encima como le cayeron a Tata Charbonnier, que aunque es mujer, es negra, y pues le caen encima básicamente por eso, pues es la gran diferencia entre una y la otra. Y negra y cristiana. No solo eso, tienes 24 horas, 48 horas de prensa, los 2 canales principales de Puerto Rico, mencionando lo de ella, afectando su potencialidad de tener un jurado imparcial. Otro caso que ha tenido una cobertura, más que el de ella, el de Casella. Pero óyeme, y esos otros políticos que, bueno, el caso de esa niña, la invisibilizaron. La María Teresa González, lo que está la prensa destapando esto hasta que le prescriban los casos y se le caigan, como pasó con José Enrique Rada. Así que todo eso está en la historia jurídica de Puerto Rico. Hay que tener memoria histórica. Has traído un gran caso. Pero esta era cristiana, confesa, la otra no. Por eso hay que caerle encima. Y los grupos de odio, como esa asociación de psicólogos, ahí están aplaudiendo como foca cada vez que alguien asume postura cristiana en el dominio público, y llegó la hora de llamar las cosas como deben ser identificadas. Y no la estamos declarando inocente. Cada cual enfrenta los procesos que tiene que enfrentar. Correcto. Lo que estamos denunciando es la hipocresía de la prensa en escoger selectivamente a unos para defenderlos y ocultarles las faltas, y al otro para estrujarlo por la calle de manera sin misericordia. Eso es así. Eso es lo que estamos diciendo esta está mañana. ejerciendo la profesión de derecho, básicamente defendiendo o atacando a los acusados de acuerdo a cómo sean sus partidos o sus creencias religiosas. Tenemos los líderes en nuestra familia. Ese es el llamado de esta hora. Poderoso. Y no quizás, y podemos sacudir el país si todo el mundo, si más de 500,000 personas entienden lo que estamos hablando, y vamos y ejercemos el derecho y se cambian los números aquí,
Y entonces tenemos 4 años para realmente sentarnos a crear enseñanza, educación y capacitación. Pero no nos vayamos a 4 años, faltan 44, 45 días para estas elecciones. Nada más, nada más. Tenemos 45 días que podemos movilizar a nuestra gente, orientar, programar, que los medios de comunicación cristianos de alguna forma nos ayuden a eso. Hoy yo tengo una reunión a las 11 para ver qué podemos nosotros, cómo orientar al pueblo, cómo motivarlos a votar, porque creo que esa es nuestra responsabilidad. En vez de ser fanáticos de un candidato, no, vamos nosotros a orientar cuáles son los resultados de nuestra elección este noviembre. Tenemos que hacerlo. Pastores, los felicito y les agradezco que públicamente estén haciendo las expresiones que están haciendo en esta emisora. Creo que estamos educando muy bien al pueblo y ustedes son parte de esto. Las expresiones que hemos vertido en este programa son de nuestra entera responsabilidad y no la de esta emisora ni sus auspiciadores. ¿Verdad? Queremos hacer esa aclaración para que la gente esté clara. Y yo, como tengo el sombrero de presidente, hablo a nombre mío, Juan Carlos Matos, el individuo. No hablo a nombre de mis compañeros Fernán y Moray Moyola, ni hablo a nombre de los recursos de 97.7 Nueva Vida, ni a nombre de los clientes de la emisora. Así que me uno a ese disclaimer tuyo, Jorge, para también yo en mi carácter personal aclararlo. Los bendigo, pastores. Gracias por la oportunidad. Gracias por estar acá. Señoras y señores, esto es Ruta Nueva Vida 97.7, 8 de la mañana.